Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede hacer un manejo integrado de las plagas. El manejo integrado de plagas consiste en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas, combinando estrategias y prácticas culturales específicas de gestión biológica, química, física y agrícola para producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas, mitigando o reduciendo al mínimo los riesgos que plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. El manejo integrado abarca todos los métodos de control. Que sea más ambiental o menos ambiental depende de lo que hagamos nosotros. O sea, si vos me decís, bueno, qué sé yo, la rotación de labranza siembra directa a labranza convencional es más ambiental, y no sé si es más ambiental, porque yo tengo que mover el suelo y lo que no pongo de químicos para hacer un barbecho, lo que hago es al mover el suelo provoco otro tipo de problema. Entonces, bueno, lo que no te pasa con una cosa te pasa con la otra. Ahora, depende cómo nosotros lo manejemos, sí puede ser gestionado desde un punto de vista más amigable con el ambiente. Por supuesto que cuando uno hace agricultura, mejor dicho, cuando uno hace cualquier actividad que hace el ser humano, tiene un impacto ambiental. El impacto ambiental existe, o sea, nosotros no podemos decir no tengo impacto ambiental, ¿sí? Cualquier actividad que yo haga, andar en auto, construir una casa, tiene impacto ambiental, o sea, todo eso tiene impacto ambiental. Entonces, el impacto ambiental tiene que ser para producir el mínimo indispensable para producir. Para lo cual, si vos vas a usar un producto fitosanitario, ese producto fitosanitario debiera tener el menor impacto ambiental posible. Para eso se mide el impacto ambiental de los productos, y los productos que tienen un alto impacto ambiental, hoy en día muchos de ellos ya no están en el mercado. La realidad es que la mayoría de los productos con alto impacto ambiental no están en el mercado. Ahora, sí es cierto que todavía quedan algunos productos que tienen impacto ambiental porque se acumulan en agua, porque no se degradan fácilmente en el suelo. Sí, es verdad. Bueno, esos productos van a tener que ir saliendo paulatinamente del mercado. Para que esos productos puedan salir paulatinamente del mercado y se pueda seguir resolviendo el problema que ellos resuelven, tiene que haber un método alternativo. Entonces, bueno, el manejo integrado implica que nosotros entendemos y conocemos todos los métodos de control, ¿sí? El manejo integrado empieza por lo que nosotros llamamos el manejo cultural de las plagas. Y el manejo cultural de las plagas es solamente hacer las cosas bien desde el principio, o sea, es hacer las cosas ordenadas y coordinadas. O sea, la siembra de semillas certificada, libres de patógenos, no contaminadas, ¿sí? Es una práctica de manejo cultural. Organizar las rotaciones de un lote a lo largo del tiempo es manejo cultural, ¿sí? Elegir una variedad que sea tolerante a las plagas con las cuales hay problemas en la zona es manejo cultural. Entonces, el manejo cultural, en definitiva, es un manejo que no cuesta plata, solo es un tema organizativo. Una vez que yo conozco esas poblaciones, ahí tomo la decisión y aplico un manejo integrado. Que el manejo integrado no tiene que ser de todas las estrategias. Puedo tener material que no es genético, semilla no mejorada genéticamente, sino semilla común. Puede que no pueda hacer ninguna corrimiento de fecha de siembra y no haya estrategias culturales, que mecánicamente no vaya a trabajar el suelo, pero sí con 2 o más estrategias que yo integre, y ya puede haber una integración. No hay un paquete de manejo integrado, cada situación es particular, pero lo que hay que hacer y que se puede hacer en todos los casos es evaluar los enemigos naturales que hay y seleccionar y usar adecuadamente los fitosanitarios. Eso se hace. El cambio climático ya está afectando la agricultura y se prevé que los impactos se agraven en los próximos años con diferentes grados de severidad y complejidad, pudiendo ser variables de acuerdo con la región geográfica y las condiciones particulares del contexto climático y socioeconómico de los sistemas de producción alimentaria. Estos factores alteran los ambientes, generando situaciones en las que los patógenos que habitualmente se presentan en los cultivos no prosperen, variando las amenazas sanitarias.
el cambio climático incide en la biología de las especies. Entonces, al incidir en la biología de las especies, indirectamente incide también en la generación de resistencia, ¿sí? O sea, hay especies que por el tema de cambio climático se hacen tolerantes a épocas secas o a cambios, propiamente a cambios climáticos, propiamente dicho, a cambios de temperatura abruptos. Todo eso incide en la generación de biotipos resistentes. O sea, los organismos se van adaptando a los cambios, al cambio climático, tal cual como se adaptan a los herbicidas. El nabo silvestre es una maleza típica de todas las zonas agrícolas del país, que vegeta durante primavera-verano en cultivos de verano, pero que invade lotes de trigo y cebada y está presente en barbechos invernales. Considerando estas características de la maleza y la existencia de una población resistente al herbicida 2.4-D en campos de la región, como parte de un proyecto de investigación, el Grupo de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ha impulsado líneas de investigación que se proyecta a otras especies. La que nosotros determinamos y por la cual por ahí tenemos una historia más de desarrollo es el nabo brasicarrapa, que es una especie en la cual detectamos nosotros aquí la resistencia a 2.4-D, que fue la primera resistencia a 2.4-D reportada en nuestro país. O sea, no había otro caso de resistencia en ninguna otra especie en Argentina. Hoy ya existen 2 o 3 casos de otras especies que son resistentes a 2.4-D. Brasicarrapa era una especie que sabía que era resistente a algunos grupos químicos, a inhibidores de la ALS como son sulfonilureas y midasolinonas, a glifosato. Y bueno, nosotros determinamos un biotipo que tiene las tres características: resistencia a glifosato, a ALS y a 2.4-D. A partir de ahí, bueno, arrancó un proyecto más profundo y bueno, estudiamos métodos alternativos de control, pero después empezamos a heredar problemas que vienen del norte. Entonces hoy en día trabajamos con el colorado, con el yoyo colorado, Amaranthus, Amaranthus hybridus, básicamente es la especie que tenemos, que ya tenemos detectado varios biotipos con resistencia a glifosato y algunos biotipos que presentan baja sensibilidad a herbicidas quemadores, como son lo que nosotros llamamos los PPO, que son quemadores inhibidores de la síntesis de clorofila. La resistencia a inhibidores de síntesis de clorofila fue reportada el año pasado recién en la República Argentina, y nosotros ya tenemos algún biotipo acá que, si bien no está manifestando una resistencia muy fuerte, ya manifiesta algunos escapes como que hay una evolución hacia el biotipo resistente. Y la otra maleza que estamos trabajando, las dos otras malezas que estamos trabajando son gramíneas. Una es Echinocloa, también con resistencia a glifosato y algo de resistencia a herbicidas inhibidores de la CCasa, como la Aloxifop, por ejemplo. Y tenemos un Bromus cantarticus, que es resistente al glifosato en todo lo que es el corredor de Azul hacia Tandil, todo lo que es la Boca de la Sierra y esa zona. Tenemos un biotipo de Bromus cantarticus resistente al glifosato que también, bueno, lo estamos trabajando a partir del año pasado. Mientras que se avanza en el control y erradicación de las principales malezas conocidas, con los manejos intensificados surgen nuevos planteos y problemáticas que ponen barreras sanitarias al comercio y a la producción de la agricultura. Ciertas especies de plaga han evolucionado, manifestándose como reemergentes. Estamos viendo que en los lotes, que eran malezas que antes de la soja resistente al glifosato, o sea, antes del año 1996, cuando se aprobó en Argentina la soja resistente al glifosato, estaban presentes en nuestra zona. Por 20 años o 30 años esas especies desaparecieron y ahora resulta que empezamos a ver que en los lotes de soja resistente al glifosato empiezan de vuelta en pequeños grupos, manchones, a diseminarse, y estamos sospechando que estemos generando resistencia, por ejemplo, en quinoa y en chinchilla. Son 2 especies que nosotros decimos emergentes. Bueno, habían desaparecido y hoy, si bien todavía no son tan problemáticas, hoy hay escapes.
La producción conservacionista es uno de los ejes de abordaje en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y es a sus referentes a quienes queremos agradecerle por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando de producción láctea. Teniendo como punto de partida el concepto de una salud, la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ha integrado a su comunidad educativa con el sector productivo en un proyecto de calidad láctea. Y en el siguiente informe de Saber Rural les contamos de qué manera. En el campo de la sanidad animal, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con su laboratorio lácteo, desarrolla investigaciones, integrando toda la comunidad educativa en la actividad académica. En principio, lo que se busca con un servicio dentro de la facultad y de la universidad está pensado como contacto con el exterior, como un vínculo con la realidad que nos ha permitido establecer, por suerte, vínculos con entidades como el Clúster Quesero de Tandil, como la Cuenca Lechera, Marisierras, la Cuenca, la Unión de Productores Lecheros de la Cuenca Marisierra, para nombrarlo mejor. Y esto nos trae un poco cuáles son las problemáticas del sector, también desde el ámbito profesional, ¿no? Esto nos da una diaria, incluso también con las entidades de control lechero, que nos dicen cuáles son las dificultades que están viendo, por ejemplo, en el ámbito laboral, en los distintos sectores. Nosotros somos docentes también, así que tratamos de tomar esas problemáticas, por un lado, para tener un intercambio en las aulas. Somos conscientes de que tanto los estudiantes como los profesionales, los perfiles, han cambiado. Entonces nosotros nos vemos obligados a cambiar también y a tratar de ayornarnos a estos cambios, y la verdad que no es fácil, ¿no? Desde la forma de estudio, desde las problemáticas, desde las herramientas tecnológicas incluso, se han modificado muchísimo. Y eso nos obliga a nosotros también a tratar de tener otra conciencia sobre nuestra propia práctica, digamos. Eso por un lado, la vinculación en el feedback con los estudiantes. Y también vemos, nos permite actualizarnos. Y también estamos participando. Siempre participamos en alguna medida en proyectos de investigación, pero la verdad es que el servicio para nosotros es fundamental para lo que es extensión. Queremos cambiar un poco esta mirada también desde la extensión. Siempre se vio como que las universidades estaban para hacer investigación y que solo eso era lo que producía un valor agregado o un conocimiento. Y nosotros estamos convencidos de que no es la única manera. Es más, nosotros estamos tratando de pelear por eso, ¿no? En nuestro propio desarrollo profesional, digamos, ¿no? Que se valore un poco más desde lo académico esto. Porque nosotros vemos este valor. Tenemos actualmente proyectos, por ejemplo, con el Clúster Quesero, en los cuales trabajamos con pequeñas producciones o queserías familiares. Y abrimos el proyecto a los estudiantes, y los estudiantes participan desde la forma de hablar, desde la valoración de las problemáticas. Los ensayos forman una parte de la valoración de esa problemática, pero sobre todo la parte social, la parte familiar, la parte cultural, que también tendría que formar parte de las aulas y que es lo que no sabemos a veces cómo transmitir. Si hay una sola salud, tanto animal, ambiental, en todos los sentidos, también hay una sola salud para encararla desde la docencia, la investigación, la extensión y el servicio. Si al estudiante solamente lo vamos a formar en una salud desde el punto de vista académico, pero no le decimos y no lo formamos que tiene que tener un compromiso social para trabajar en las necesidades de la comunidad, estamos haciendo entonces una visión parcial. Nosotros aprendemos también mucho de ellos, y estos proyectos, o por ejemplo con la Cuenca también estamos ahora en otro proyecto y con las entidades de control lechero para trabajar en difundir información, ¿sí?, que obtenemos en el laboratorio,
que pueda servir para que se hagan más análisis de calidad de leche, para que los productores puedan vincular la información. Hay muchos productores que hacen solo control lechero, por ejemplo, control lechero sin muestras o con muestras, y por ejemplo no analizan con frecuencia no hacen un seguimiento de la calidad de leche que tienen en su rodeo. Por ahí se manejan con los valores que les pasa a la usina, pero no hacen un seguimiento de calidad de leche. Entonces nosotros queremos tratar de ver, en definitiva, cómo podamos lograr integrar miradas, ¿no? El clúster quesero nos trae las miradas de las producciones. En Tandil tenemos producciones familiares que tienen una dinámica totalmente diferente y problemáticas diferentes a otras empresas que son más grandes y más reconocidas en la ciudad. Bueno, está bueno tener las dos cosas. Y por otro lado también, con la cuenca, con las entidades de control lechero, ver qué es lo que está pasando en los tambos, porque también tenemos tambos muy chiquitos, familiares, con problemáticas particulares, y tambos mucho más grandes. De hecho, se está viendo mucho también en la zona lo que son los tambos robot, por ejemplo, que también estamos viendo cómo se insertan los laboratorios con incluso la toma de muestra, ¿no? Que parece una pavada, pero bueno, que uno tiene que empezar a pensar cómo nos vamos a ir ayornando también a esto que en realidad, bueno, no es que se viene, sino que ya está instalado, y es un hecho que cada vez hay más tambos robot acá en la zona. La lechería argentina, para responder a las demandas cada vez más exigentes de los consumidores, necesita además de volumen, calidad. A partir de esa premisa, y con el objetivo de asegurar en el tiempo la viabilidad y rentabilidad de las producciones lecheras, desde el Laboratorio Lácteo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, se trabaja con el objetivo de evaluar la calidad higiénico-sanitaria de la materia prima proveniente de los tambos. Es uno de los 23 laboratorios que están habilitados por el Ministerio para operar en lo que es el pago por calidad de leche. Eso implica que nosotros tenemos que funcionar bajo la implementación de la norma ISO 17025, que es la que rige para todos los laboratorios de ensayo, ¿sí? Y bueno, y lo que es trabajar bajo esa norma, obviamente que tiene un montón de aspectos, pero que implica desde lo que es la gestión, la administración, la formación de los recursos humanos, y además trabajar con normativas y técnicas que son, normatizados o estandarizados. Desde el momento del ordeñe hacia los próximos pasos dentro de la cadena de valor láctea, un manejo inadecuado de la materia prima puede afectar su calidad. Puntos críticos, son muchos, y va a depender también desde la mirada de si es la mirada del productor, si es la mirada de la industria, ¿no? Y a su vez, bueno, también desde la mirada del consumidor. Puntos críticos, por ejemplo, los residuos, la presencia de residuos de antibióticos, ¿no? Más allá de que para la industria implica una limitación, por ejemplo, en lo que son trabajar con productos fermentados o elaborar productos fermentados, pero más allá de eso, para el consumidor, aunque eso fuera otra línea de producción, implica un riesgo de desarrollo de resistencia a antibióticos, de alergias alimentarias, bueno, todos los aspectos tienen cierta complejidad, ¿no? La facultad tiene varios laboratorios, y en especial este es el laboratorio de calidad de leche, que surge a partir de apoyos de actividad privada, justamente de tamberos que conformaban el clúster lechero, y a partir de ese se pudo comprar un equipamiento. Ese equipamiento, junto con otros que ya tenía la facultad y con personal muy capacitado, trabaja dando respuesta a todo lo que es control lechero. Un número importantísimo de muestras de la región se analizan día a día en esta facultad, y también de muestras de calidad de leche. Esas muestras de calidad de leche, tanto para los tambos como para las industrias de la región, son importantísimas porque están relacionadas directamente con la calidad del producto. Y este laboratorio pasó a ser de referencia en estos momentos para una gran parte de la región cercana a Tandil. Les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.
La enfermedad de Cushing es una afección endocrina que en los perros en particular suele confundirse con algunos de los síntomas de la vejez. Es por eso que para conocer un poco más de ella compartimos con ustedes este material. La enfermedad de Cushing en perros, también conocida como hiperadrenocorticismo, es una afección endocrina que se produce cuando el cuerpo genera altos niveles de la hormona cortisol de forma crónica. Un nivel adecuado de cortisol mantiene la piel y los tejidos del cuerpo en plena forma. En el momento que los niveles de cortisol aumentan, superando los valores normales, se debilita el sistema inmunológico y el cuerpo pasa a estar expuesto a posibles infecciones y enfermedades. Esta hormona en niveles altos también puede dañar la funcionalidad de distintos órganos, empeorando la calidad de vida del animal que padezca este peligroso desequilibrio hormonal. El síndrome de Cushing es un exceso de producción de cortisona, ¿no? De cortisol, por eso se llama hiperadrenocorticismo, es porque hay un exceso de producción de cortisol porque las adrenales, que son dos pequeños órganos que tenemos encima de los riñones, producen más cantidad de cortisol. Este cortisol afecta, que es cortisona, diremos, afecta a todo el organismo, y en función de que en cada órgano pues da unos signos clínicos diferentes, ¿de acuerdo? La producción de cortisol se da por dos motivos. Siempre es producido en la adrenal, pero puede ser porque la adrenal por su cuenta empieza a producir mucha cortisol y esto se genera por un tumor en la adrenal, o la otra opción es que la adrenal se vea estimulada a producir más cortisol, y eso es porque se produce una hormona en la hipófisis, en el cerebro, se produce más cantidad de esa hormona, normalmente por un pequeño nódulo o adenoma en la hipófisis, que genera más cantidad de esa hormona que estimula las adrenales. La consecuencia de las dos es un exceso de producción de cortisona. Todas las especies son susceptibles, al menos las que conocemos en pequeños animales, perros y gatos. Lo que pasa es que los perros son frecuentemente presentan esta enfermedad y en cambio los gatos muy raramente presentan esta enfermedad. Las personas también, los humanos tenemos también síndrome de Cushing y es una enfermedad relativamente frecuente. Factores predisponentes básicamente son genéticos y realmente con que son tumores lo que hay debajo, sea en la adrenal o no, de momento no están claros qué factores son, igual que en medicina humana el por qué una persona desarrolla un cáncer, igual que un perro, seguramente hay una base genética, pero aún no se conocen todos los mecanismos. Entonces, con que sea un tumor en el cerebro, en la hipófisis, que produce más hormona, o sea un tumor en la adrenal que produce más cortisona, en el fondo es un cáncer el que produce los signos clínicos, ¿no? Entonces, factores predisponentes posiblemente son genéticos. Signos clínicos hay muchos, pero son muy inespecíficos, porque con que afecta a cualquier órgano, hay otras enfermedades que afectan también ese órgano. Por ejemplo, hace que bebamos más y orinamos más, porque afecta al riñón, la capacidad de concentración del riñón. Eso también lo producen otras enfermedades como la propia enfermedad renal, ¿no? O también se producen alteraciones en el hígado, ¿no? Como acúmulo de grasa en el hígado. Esto también puede dar otros problemas y lo único que vemos es un exceso de un tipo de enzima. Puede dar más cantidad de glóbulos rojos, porque en el fondo los corticoides son como estimuladores de la médula. Es decir, puede dar muchos signos clínicos. Los más frecuentes son beber mucho y orinar mucho. Esto se da en un 80% de los perros con hiperadrenocorticismo, y de alteraciones analíticas la elevación de la fosfatasa alcalina, que es una enzima del hígado, que también casi en el 80% de los perros con esta enfermedad lo presentan. Aunque la enfermedad de Cushing por lo general es un padecimiento de por vida, normalmente puede manejarse con medicamentos. El gran avance en los últimos años ha sido la aparición de un fármaco que se llama trilostano, ¿no? Y este fármaco es capaz de controlar mejor que lo que teníamos hasta ahora de controlar esta enfermedad, ¿no? La producción de cortisona. No cura la enfermedad, pero sí reduce las cantidades de cortisona y por tanto al reducir las cantidades de cortisol hay muchos menos signos clínicos y los perros clínicamente están mejor, ¿no? Que en el fondo es lo que buscamos en la mayoría de los casos, ¿no?
El tratamiento curativo es quirúrgico, lo que pasa es que son cirugías complejas, no todo el mundo lo hace y aparte no siempre van bien porque hay otros factores que influyen. Al ser cáncer, al ser tumor, muchas veces aunque hagas la cirugía no siempre consigues eliminarlo al 100%, con lo cual aunque hay un tratamiento curativo es un tratamiento complejo y no eficaz al 100%, con lo cual de momento el gran cambio ha sido el control clínico gracias al trilostano. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando como siempre para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.